¿Qué entendemos o qué significa en realidad cuando ambos ministros de Energía y Minas y Economía se refieren al soporte crediticio que va a recibir Petroperú? Señor Castilla, con usted primero. Sí, a ver, no es muy claro, pero yo me imagino que se refiere a las garantías que permitan que pueda acceder la empresa a financiamiento. Es un poco enredado. Lo que sí parece que están descartando es la capitalización que se había prometido en una primera instancia. O sea, dinero en fresco. Dinero fresco para aumentar el patrimonio de la empresa y reducir el nivel de sobreendeudamiento que tiene y mejorar los ratios financieros. Ahora, creo que hay que distinguir dos problemas. Un problema es de liquidez y otro de solvencia. Y lo que el informe de Fitch está sugiriendo es que hay un problema tanto de liquidez como de solvencia. Okay. Y lo de solvencia se resuelve si es que hay capital fresco de parte del Estado peruano, cosa que el gobierno ha ratificado que no lo va a dar. Entonces, creo que más allá de tratar de traducir lo que dicen los ministros, lo cierto es que es una empresa insolvente que pareciera que si no recibe un apoyo del Estado, probablemente lo que le quede sea, digamos, la vía concursal o la bancarrota, porque no hay otra cosa dada la calificación crediticia de basura y tan baja que tiene. Ahora, señor Tuesta, ¿es correcta, digamos, esta mirada que tiene el gobierno? Porque pareciera, para muchos, pues que con el soporte crediticio la solución el problema se soluciona. ¿Es así realmente? O sea, ¿es tan sencillo como lo hacen ver el miembro del gabinete, el ejecutivo en sí? Mira, a mí, honestamente, me preocupa bastante estas declaraciones que acaban de dar, porque simplemente se suma al oscurantismo, ¿no?, que se tiene respecto a la situación de Petroperú. Nadie conoce a ciencia cierta los datos. Hay un informe encargado de la consultora Arthur D. Lidl que está escondido bajo 7 llaves. Desde el año 2022 se habla de reestructuración, hoy siguen hablando de reestructuración de la empresa y no se sabe. A ver, yo creo que hay un problema, escuchaba ahí al ministro de Economía hablando de gobernanza, ¿no? Mejor gobernanza, sí. Pero partamos de quién es el titular de la cartera de Energía y Minas. El titular de la es un funcionario de Petroperú en licencia. Veamos el directorio de la empresa, ¿no? Los dos que fueron colocados o eran nombrados por el Ministerio de Economía y Finanzas han renunciado y hoy están funcionando con 4 directores. Uno es un director independiente, disque, porque es un ex trabajador de Petroperú. El otro es el representante de los trabajadores de Petroperú y los otros 2 son puestos por un ministro que es trabajador en licencia de Petroperú. Entonces, ¿qué es la reestructuración? Yo creo que al final yo concuerdo con lo que dice Luis Miguel respecto a que a la postre hay un problema ahí de solvencia. Hoy te están diciendo, pues bueno, vamos a darle entre líneas, ¿no? Vamos a darle las garantías, ¿no?, para que pueda acceder a líneas de crédito, etcétera. Pero tarde o temprano vas a tener que enfrentarte con ese problema, ¿no? Con la situación de fondo. Y entonces ahí siguen dando, a mí lo que me preocupa es que el Ministerio de Economía y Finanzas esté ahí prestándose a este baile, ¿no? Señor Castilla, ¿para usted es una empresa sin pies ni cabeza? O sea, porque pareciese que fuese así, Petroperú. Bueno, sin cabeza sí, y con pies porque siguen pidiendo cosas. Creo que ahí David apunta en lo correcto, porque este plan, hay uno nuevo, pero ese plan viene, incluso los últimos 10 años, se viene diciendo que es una empresa que para en un momento dado atraer capital privado tenía que reestructurarse, operar más como una empresa privada, y eso significa un gobierno corporativo, como lo tienen las empresas privadas, transparencia en la gestión. Y acá hay un punto de inflexión que fue que justamente la falta de información hizo en el gobierno de Castillo que no podía auditarse los estados financieros en un año determinado, una cosa que es bastante inusual. Claro. Y de ahí este peso que tienen los sindicatos y los trabajadores en esa empresa. Entonces, claro, la cabeza es una cabeza sindical y responde a un móvil político. Y por eso es que Petroperú siempre ha rehuido salirse, por ejemplo, de FONAFE. FONAFE es este holding de empresas públicas que aún quedan, una está Banco de la Nación, está Sedapal y otras, las eléctricas, por ejemplo, que responde a ciertos criterios de manejo económico dictado por el Ministerio de Economía y Finanzas. FONAFE es una institución adscrita al MEF. Y Petroperú siempre se ha rehuido porque no quiere controles, no quiere que transparenten sus manejos, cuánto se le paga a los funcionarios públicos, cuánto negocian los pliegos con los sindicatos. Entonces, justamente todo esto hace que haya mucha opacidad
en la realidad de esa empresa. Y ahora que tenemos a un ministro, como decía David, que es sindicalista, con licencia de Petroperú, y que los directores del MEF han salido de la empresa, lo que se requiere es medidas urgentes. Yo creo que una señal clarísima sería un proyecto de ley donde se retorne a Petroperú al ámbito de FONAFE. Estuvo meses, un tiempo dado, y se salió por los lobbies en el Congreso. Y lo segundo es un cambio del directorio completo, donde se corte esta dependencia de energía y minas, especialmente una energía y minas que es juez y parte por las vinculaciones del ministro del sector con la empresa. O sea, entiendo entonces que la piedra en el zapato es el Ministerio de Energía y Minas. Yo diría que sí. Y la verdad es la propia presidenta, porque finalmente los ministros se deben Tiene el aval. Entonces yo creo que esta contienda que estamos viendo es producto del hecho de que hay permisividad dentro del Ejecutivo y no se ponen de acuerdo qué hacer. Y finalmente, si un ministro está en desacuerdo, pues se va. Pero ahí parece que están en una pugna interna y están llegando a estos lenguajes tanto confusos que no ayudan justamente a la percepción de riesgo respecto a la capacidad de honrar sus compromisos una empresa tan importante como esta. Señor, entonces ¿se ve un enfrentamiento ahí, un tira y jala del MEFI, del MINEM? Yo no sé, quizás haya habido alguno, pero en general yo lo que voy viendo por lo menos ahora es que hay por esa declaración es una convergencia en opiniones, y a mí eso en el fondo es una mala señal. A mí me preocupa tremendamente, ¿no? Esta es una empresa, como dice el que requiere urgentemente cambios, ¿no? Porque para tú realmente poner esta empresa a flote vas a requerir seguramente personas profesionales de nivel que limpien, ¿no?, todo el exceso, por ejemplo, de grasa de personal que no debería estar ahí, que se insere de acuerdo a mercado, digamos, las remuneraciones que tienen, ¿no? Va a implicar seguramente poner sobre la mesa, digamos, lo que significa la refinería de Talara. Entonces esto va a requerir cambios de fondo que seguramente muchos de los trabajadores que están ahí no quieren y que están impidiendo que esto se realice. Ahora, señor Tuesta, ¿qué implica para que los televidentes puedan entender esto que salió ayer por la noche? Sí. Que Fitch Ratings haya bajado, digamos, la calificación a Petroperú de BB+ a B+. ¿Qué implica esto en términos muy sencillos? No, simplemente, digamos, te están dando un reflejo de lo que han significado los cambios, o bueno, una confirmación, digamos, de la situación financiera en la cual se encuentra la empresa, de las dificultades que tiene para atender sus obligaciones. Y ojo, ¿no?, lo mencionabas tú en la noticia, la valoración de la empresa está en CC-, ¿no? Entonces, esta es una empresa que evidentemente con ese nivel de calificación indica que el problema no es un tema de liquidez, ¿no? O sea, como que que realmente existen serias dudas respecto a que la empresa pueda seguir manteniéndose a largo plazo de forma estructural. Ahora, Fitch también en esta información que brindaba la página de esta calificadora decía, Fitch cree que se necesita más apoyo ya que persisten los altos niveles de deuda en un entorno de compresión. O sea, apunta que debería recibir más apoyo esta estatal por parte del gobierno. O sea, también entiendo que tampoco la idea es dejarlo solo. Estás en un círculo vicioso mientras tú no soluciones los problemas de gobernanza de una vez, ¿no? Y no a medias, ¿no? ¿Y es tan cierto, señor Castilla, que Talara va a ser realmente la salvación de Petroperú, por lo que nos comenta el ministro de Energía y Minas y también el de Economía y también Pedro Chida en el directorio de Petroperú? Tenemos a Talara, o sea, nos va a salvar Talara en algunos años, vamos a ver los réditos y demás, a partir del 2025 vamos a empezar a pagar las deudas al Estado. ¿Están así? Nadie sabe. Bueno, depende de factores como el precio del petróleo, ¿no? Porque un precio de petróleo alto que importa la empresa y lo refina, obviamente eso le quita, digamos, flujos eventuales a la empresa. Pero creo que algo importante que hay que destacar es que lo que la calificadora está diciendo, no es que está sugiriendo que hay que capitalizarlo. Una calificación crediticia lo que mide es la capacidad de honrar los compromisos, la capacidad y la voluntad. Y acá está diciendo que no hay ni la capacidad ni la voluntad de honrar los compromisos financieros que tiene la empresa.
y está diciendo, obviamente, para poder honrarlos, la salida técnica es capitalizarlo, pero no es que está sugiriendo un salvataje ni mucho menos. Yo creo que eso un análisis. Es un análisis que ellos hacen porque ellos miden la capacidad y voluntad de pago de un deudor de honrar sus compromisos. Entonces, eso es más para ponerlo de relieve. Sí, sí. Entonces, Talara, si es que Talara es la salvación, no creo, depende. Y acá es curioso, porque para poder darle mayor sentido económico a Talara, tendría que asumir mayores riesgos. Entonces es como un círculo vicioso. Tendría que asumir probablemente la explotación de pozos petroleros, pero eso conlleva riesgos. Claro. Entonces, que no está en la capacidad de hacerlo. Correcto. Momentos, entonces, es una situación compleja y es un proyecto que, digamos, ha ido creciendo en tamaño, se ha triplicado en tamaño en los últimos 10 años. Y ahora pues es un proyecto que se hace pues totalmente, hace la empresa totalmente insolvente. Entonces se decía que el inicio de operaciones Talara iba a ser la panacea. Hemos visto que han habido problemas técnicos que ha retrasado la entrada y es un proceso gradual y que depende nuevamente de los precios internacionales del crudo, que no depende pues, de Petroperú ni del país, ¿no? Sino es un mercado internacional. Y ahora, Carlos, para redondear, nadie sabe exactamente lo que pasa con Talara. O sea, ¿qué es Talara? No hay información. Todo lo que sabemos que Talara ya produce, que con eso va a ser rentable, toda esa información indirecta. ¿Y de quién? Del ministro de Energía y Minas, de Pedro Chira de Petroperú, pero no hay realmente un sustento, algo que uno pueda decir objetivamente que las perspectivas de la empresa son tales, ¿no? Quiero irme al lado ya del tema económico en sí. El día de ayer se dio a conocer este incremento progresivo del impuesto selectivo al consumo que inmediatamente incendió la pradera porque varios gremios, restaurantes, pymes, estuvieron también los bodegueros, las bodegueras a nivel nacional criticando esta medida y prácticamente señalando de un doble discurso al ministro de Economía y Finanzas. Pareciera que el ministro no va a dar su brazo a torcer, él se mantiene firme de que esto se va a ver de manera gradual y cada 3 meses. En febrero se va a conocer el cronograma. Ustedes han estado sentados en el lugar donde está ahora Alex Contreras. Señor Castilla, ¿ha sido una buena decisión la de subir paulatinamente el impuesto selectivo al consumo? Mira, Valeria, subir impuestos no hay ningún momento ideal y siempre va a haber protestas y rechazo. Pero, a ver, estamos recién saliendo de una fase muy complicada de menor crecimiento económico, recién la economía está dando la vuelta, entonces parece que el timing no es el más indicado. Y el sector que ha sido afectado de manera importante ha sido el sector vinculado al consumo privado. El consumo privado no ha crecido el año pasado. Y eso afecta obviamente las ventas de las MIPES, de los bodegueros. Entonces, creo que yo soy consciente de la necesidad de consolidar las cuentas fiscales, aumentar los ingresos, sanear las finanzas públicas, pero creo que el timing es muy malo y para recaudar 200 millones de soles no es nada. Esto es 0,02% del PBI, absolutamente, digamos, en el margen de error. Entonces, haberse comprado ese pleito innecesario, me parece que no lo han aconsejado bien al ministro. Es fácil, obviamente, mirarlo desde afuera, pero no estamos en una situación normal. Usualmente eso se ajusta todos los años, sigue una fórmula técnica, pero el timing me parece que es poco feliz y ha provocado toda esta reacción, capaz un poco desproporcionada también, pero creo que ahí es una patinada del mes. ¿Usted coincide, señor Truesa? Porque la defensa, uno de los argumentos clarísimos del ministro Alex Contreras fue: el año pasado hemos dejado de recaudar esta cantidad de dinero, Valeria, no podemos dejar pasar nuevamente un escenario como con el tema del déficit fiscal y etcétera. O sea, ¿realmente eso es un argumento válido? Desde el punto de vista recaudatorio, como ya lo comentaba Luis Miguel, para nada, ¿no? Son ingresos exiguos y si uno tiene en cuenta, además, digamos que la principal forma que uno quisiera recaudar más es creciendo, generando incentivos reales a la inversión privada, hace poco favor. Además, quiero señalar también que ha habido, creo, un problema que a mí me preocupa también respecto a la institucionalidad en cuanto a cómo se ha presentado esta medida, ¿no? Fíjate, estaba escuchando ahí las declaraciones inicialmente de que hubo un diálogo primero en que se hablaba de gradualidad, o sea, fue el mensaje inicial. Entonces, directo, ¿no? Luego sale una norma, y la norma no habla nada de gradualidad, el decreto. Luego rápidamente tiene que salir con un comunicado para aclarar la norma, o sea, eso yo, no sé, me parece a mí que eso genera algo de confusión. A ver, acá hay un problema que yo creo que viene
a mí me parece que es también desde el punto de vista metodológico, ¿no? Yo creo que, es decir, hay razones probablemente para tener un esquema tributario, digamos, para el selectivo en base al ajuste de precios, ¿ok? Uno dice que se considera más técnico, es más exacto, menos distorsionador, dice. Pero por otro lado, yo creo que en nuestro país esto al final se presta a situaciones en las cuales, oye, subió mucho el precio, no justo, entonces al final venimos arrastrando desde el año 2022, que no se hizo los ajustes, y claro, de pronto llegamos al peor momento económico que nos encontramos, en el cual realmente, o sea, hacer este ajuste, por más que técnicamente se requería, era postergado, no es conveniente. Yo creo que debiera repensarse un poco el tema de la fórmula. Toda fórmula, todo ajuste que involucre la acción de un funcionario público en el Perú se somete a una situación de riesgo. Entonces, ¿le puede costar esto el puesto al ministro de Economía? O sea, entendiéndose porque ya hay una moción de interpelación, ¿no? Que está entrando, está buscando 12 firmas y esto se va a retomar recién en los próximos meses. Bueno, espero que no por esto, ¿no? Pero yo creo que es un cúmulo, lamentablemente, de inconsistencias, porque siguiendo un poco lo que dice David, yo veo que hay muchas inconsistencias hoy en día, porque se permite esto para aumentar ingresos, pero a la vez el MEF está proponiendo, no sé, dar exoneraciones tributarias para la electromovilidad, habla de zonas especiales económicas, que involucra un tratamiento tributario preferencial. Entonces no hay mucha consistencia, porque si uno es claro en términos de recuperar el espacio fiscal, entonces, bueno, hay que continuar luchando contra el incumplimiento tributario, que es una fuente importante. Hay que generar las condiciones para que la economía crezca. Cada punto adicional de crecimiento económico son como 3.000 millones de soles adicionales de recaudación. Entonces, hay formas de efectivamente cumplir los objetivos. Ahora, que esto le cueste al ministro, no sé, pero creo que tiene que haber una mejor lectura de cuál es el timing de los anuncios y las repercusiones que puedan haber. Yo creo que por muy poca cosa es nuevamente una raya más al tigre en un entorno en el cual requerimos estabilidad. O sea, el Ministerio de Economía no está viendo o digamos no está teniendo la correcta lectura de lo que está ocurriendo y las demandas sociales de estos pequeños gremios. Bueno, yo creo que ha estado de alguna forma errando en el diagnóstico de la problemática del país. Desde el año pasado hablaba respecto a la no recesión, hubo recesión, digamos, ha habido muchos dichos y entredichos y mucha inconsistencia en las medidas que da, y eso los agentes económicos lo perciben, y por tanto la desconfianza que aún persiste. Entonces creo que no sé si esto va a llevar a tanto. A lo mejor el ministro es forzado a retroceder, pero lo que estoy planteando es que tiene que haber claridad de cuál es el objetivo. Si el objetivo es recaudar, bueno, explicar, esto es parte de una estrategia mayor, y no olvidar cuál es el objetivo del selectivo, en particular del selectivo. No es un impuesto para recaudar, es un impuesto para cambiar comportamiento. Se grava a las actividades que generan pues problemas en la salud pública, el cigarrillo o el exceso de licor o lo que contamina el ambiente. Pero acá creo que lo que está primando es decir, ahora vamos a sanear las cuentas públicas y vamos a comenzar a ver dónde hay los espacios de incrementar ingresos, y no está primando en general la visión de que el timing ahora era de dar señales claras para que la economía se recupere, y especialmente la confianza, que todavía sigue bastante mediada. Parecería como que las prioridades están un poco al revés, ¿no? O sea, hoy, ¿qué estamos viendo, no? Primero, la noticia de Petroperú, por ahí sale un ministro diciendo que vamos a ver la revisión del salario mínimo. No, por el otro lado, no escucha ningún tipo de noticia respecto a qué van a hacer con la fuerte rigidez que hoy tiene el mercado laboral, y más aún luego de esta recesión que hemos venido pasando. No dicen nada de las normativas, de las leyes, decretos que sacó Pedro Castillo en su momento. Y claro, ¿como desordenadas? Yo digo no solo desordenadas, sino al revés, ¿no? O sea, en vez de ser consistente y señalar claramente que nuestro guía y foco es generar más inversión privada para atraer empleo, generar crecimiento, se pone finalmente sobre la agenda y el debate el día de hoy acá en esta mesa, un tema que de verdad no deberíamos el día de hoy estarnos distrayendo. ¿Dónde están realmente todas aquellas medidas que cambien la tendencia de las expectativas actualmente que se encuentran todavía en terreno negativo? Esa debería ser la principal preocupación. Y si ponen un tema ahí, y el gobierno cree que convocando a los líderes empresariales, que fue ayer, ya se logra transmitir confianza, y no es eso.
Obviamente es mejor que se convoque que no se convoque. Claro. Pero lo importante es que ya la palabra ya no se cree, está muy devaluada. Y eso es peligroso. Por supuesto. ¿No? Y eso es peligroso. Señor Tuesta, el año pasado teníamos un ministro de Economía, ya para ir cerrando, que anunciaba una recesión. Probablemente muchos peruanos se preguntarán ahora, ¿este 2024 va a estar marcado por la recesión? ¿Vamos a tener realmente una recuperación económica? Porque el ministro hablaba de un crecimiento del 3% al cierre del 2024. ¿Es así? O sea, puede darse. A mí lo que me sorprende es que sea motivo de alegría, ¿no? Porque rápidamente cuando mencionó, cuando se obtuvo resultado positivo del último dato de noviembre, palabras como ahora estamos al camino a la recuperación, a mí me parece una cosa, y ese es el eslogan, ¿no? O sea, va a ser el año de la recuperación económica. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Este año cerramos en negativo, menos 5, menos 0.4, vamos a cerrar en menos punto algo. Eso te va a llevar a un incremento en la pobreza importante. Seguramente vamos a superar. ¿El año pasado, 2023? El del 2023, okay. O sea, la cifra la vamos a conocer en abril, cuando ha sido la tasa de pobreza del año pasado, y va a ser con seguridad besando algo superior al 30%. Y con un crecimiento de 3%, simplemente inercialmente es muy posible que siga todavía en ese nivel o incluso subiendo un poco más. O sea, yo no sé estas alegrías de porque vamos a crecer a 3%, ¿qué va a decir cuando 10 millones de peruanos que estén por debajo de la tasa de pobreza con esta política que se ha venido llevando, en la cual no se ha podido generar confianza, en la cual las expectativas han sido pésimamente gestionadas? Es preocupante. Además, una cosa que me preocupa a mí adicionalmente es, hablando de la parte fiscal, ¿no? La meta del déficit, ¿no? Ahí también hubo otra pelea innecesaria y que yo creo que hubo un problema institucional fuerte, me parece. Entre el Consejo Fiscal y el Ministerio de Economía. Normalmente no se ve algo así. Algo nunca visto y finalmente cerrado en 2.8, todo indica. Y para el próximo año la meta es 2. A 2 no hay forma, ¿no?, de llegar. La economía tendría que ser 4%. Para tener ese déficit para llegar, del 2%. Para pasar de 2.8 a 2. O sea, y creo que ni siquiera el gobierno opina que puede llegar a eso. Entonces va a ser bien complicado. Yo no veo que estén ajustando el gasto tampoco, al contrario. Entonces, yo veo que incluso en el flanco fiscal, que es donde está la fortaleza del Perú, se está erosionando y con este tipo de medidas lo que hace es que introduce señales que no ayudan a la reactivación. Y en conjunto ustedes ven un MEF entonces más debilitado, cuya palabra del ministro pierde cada vez más peso. ¿Es lo que ustedes coinciden? Porque en esta entrevista pareciera que más o menos esa es la mirada que ustedes tienen desde... Yo creo que es un tema de gobierno, ¿no? Okay. O sea, no solamente el MEF, sino el conjunto del Ejecutivo en general. Sí, yo veo que, digamos, que no se ve, digamos, una... A ver, el ministro, al final, quien marca, digamos, la política económica o hacia dónde va a ir dirigida la economía, parte de arriba, del presidente, del premier, ¿no? Y el ministro, de alguna manera, sugiere, pone en marcha cosas, lidera, pero yo lo que se observa es que no hay un convencimiento de los cambios de fondo que se tienen que realizar, porque esta caída de expectativas que existe actualmente es porque se ve que las estructuras vamos a llamar, de la economía, de este edificio que tenemos, están tambaleándose, ¿no? Entonces, con planes como con Punche, Unido, que son nombres muy bonitos, pero que no tienen consistencia, no terminan de generar. Y a eso se suma la falta de resultados, porque no hemos visto toda esta proactividad, no ha conducido pues a resultados, ciertamente, y lo político manda en el país. Eso le corta el margen de acción al MEF, eso hace que el Congreso piensa que puede hacer lo que quiera, y esa permisividad que está mostrando la actual gestión pues pasa factura en mayor problemas de credibilidad y desconfianza, y eso atenta contra la recuperación, lamentablemente. Gracias a ambos por acompañarnos en esta tarde en Economía para Todos. Muy útil el análisis que se ha hecho. Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Vidensa Instituto, ex ministro de Economía. David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, también ex titular de la cartera de Economía. Tenemos información.